Hermanos, comenzamos hoy entonces, vamos a comenzar una conclusión. Vamos a comenzar una conclusión y es la conclusión de estas últimas semanas donde hemos estado trabajando con la distinción entre la ley y el evangelio. Con tratar de establecer una claridad entre el uso, la función propia de cada cual, la ley y el evangelio, y la relación que existen entre ellos. Cómo Dios las usa en su palabra para salvarnos, para acercarnos a Él, para purificarnos, para hacer toda la obra que Dios hace en nuestras vidas a través de su palabra. Hemos dicho que necesitamos ambos, tanto la ley como el evangelio. Y vamos a comenzar a concluir esto mirando varios textos que nos van a ayudar a poder continuar viendo lo práctico de esta doctrina. La practicalidad de esta doctrina en nuestras vidas cristianas. Y para comenzar, hermanos, pudiéramos preguntar, si nosotros hiciéramos una encuesta, le preguntáramos a la gente, ¿cómo tú describirías la vida cristiana? ¿De qué se trata la vida cristiana? Eso puede ser una pregunta muy significativa. O otra pregunta que ha sido muy popular entre los evangélicos es, dime tu testimonio. ¿Qué saldría de nuestra boca? Y queremos mostrar en esta noche, hermanos, una vez más, ¿verdad? Con la vida de Pablo y lo que Dios nos ha estado enseñando a través de Pablo en su palabra. Cómo, hermanos, nuestra visión de la vida cristiana a veces y nuestro entendimiento y la revelación que tenemos ha sido distorsionada. Ha sido dañada por malos entendimientos de la palabra de Dios. Y queremos ganar más y más corrección y entendimiento en su palabra. Vamos entonces a comenzar, hermanos, diciendo lo siguiente, que la vida cristiana se trata de muerte y resurrección. A diferencia quizás de lo que oímos, mayoritariamente la vida cristiana se trata de cambios. La vida cristiana se trata de reformas. La vida cristiana se trata de conquistar malos hábitos y voltearlos a buenos hábitos, ¿verdad? Eso no es usualmente los testimonios que oímos. Los testimonios que oímos mayoritariamente en el reporte evangélico es, yo antes fumaba y ahora no fumo. Yo antes bebía y ya dejé de beber. Yo antes hacía tal cosa y ahora no lo hago. ¿Quiere decir esto que nosotros estamos negando que en la vida cristiana existan cambios y que Dios cambia nuestro carácter y nuestras conductas? No. Apoyamos eso y ciertamente afirmamos eso, pero la vida cristiana y el testimonio de un cristiano va más profundo que estas cosas. Tiene y lleva otro lenguaje espiritual. Y es un lenguaje que vamos a discernir. Y es un lenguaje que solo lo puede hablar el que lo ha venido a creer, a experimentar y a conocer. Si para alguien la vida cristiana es simplemente un cambio de dejar de fumar a dejar de fumar, eso es todo lo que conoce. ¿Verdad? Pero ¿qué es la vida cristiana para nosotros? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos viendo delante de Dios? Eso es algo muy práctico, pero ciertamente la Biblia nos revela, nos ilumina esta vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y lo que queremos decir para comenzar es que la vida cristiana puede ser caracterizada en términos de muerte y resurrección. Muerte y resurrección, o la muerte del viejo hombre y el contarnos o creernos y confiar que estamos vivos en Cristo Jesús.
¿Se fijan? La muerte del viejo hombre y resurrección unidos a Cristo Jesús. Muerte unidos a la muerte de Jesús y resurrección y vida unidos a la vida y a la resurrección de Cristo. Pero se fijan que hay muerte y resurrección. La muerte del viejo hombre. Las dinámicas de la vida cristiana son muerte y resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado somos llamados a mortificar el pecado. Pero mortificar el pecado, y aquí es donde ciertamente nos equivocamos, mortificar o matar el pecado antes de ser, no es, podemos decir, el dejar un hábito malo particular, el abandonar un pecado en particular. ¿Por qué? Porque el pecado, antes de ser una acción, ya hemos descrito y enseñado que antes de ser una acción o una conducta en particular, el pecado es un estado ¿de qué? De corrupción que existe en mis miembros. Un estado de corrupción. La Biblia le llama los deseos pecaminosos de la carne, la concupiscencia, deseos engañosos. Si se fijan, la Biblia utiliza este término de deseos o pasiones. Porque un deseo, una pasión, es algo que uno necesariamente no puede quizás describir, pero es una ¿qué? Es una inclinación. Es algo que te empuja, ¿verdad? No sé, es como cuando yo veo así, tengo un deseo de comerme un dulce y veo un flan y algo me empuja al flan, ¿verdad? Algo así, es un deseo, una pasión, es una inclinación, es un magnetismo. Es algo que se levanta y yo no sé de pronto de dónde se levantó, yo no lo estaba buscando, simplemente está ahí, existe. ¿Se fijan? El pecado, antes de ser una conducta o una acción particular, es un estado en el que vivimos, una pasión contraria a la voluntad de Dios. Una inclinación contraria a la voluntad de Dios. También estaba pensando, lo podemos describir de esta manera, es una falta de satisfacción. Un estado de descontento. Un estado de descontento que no puedo explicar. Estoy descontento con Dios. Y al estar descontento con Dios, estoy descontento en mí mismo, lo cual me hace estar en descontento con el prójimo. Me hace estar en hostilidad, en enemistad con Dios, en mi persona y con el prójimo. ¿Por qué? Porque hay una inclinación contraria a la voluntad de Dios. Porque no podemos encontrar en Dios nuestro bienestar, nuestro contentamiento. Por lo tanto, nuestras almas están en una constante ebullición, lo cual me pone siempre en guerra ¿con quién? Con mi prójimo. Ese estado, hermanos, es uno con el cual vivimos. Todos padecemos de ese estado, de esas pasiones, de esa corrupción, ¿verdad? Ese es el viejo hombre, la carne. ¿Y qué cosa es lo que está haciendo el viejo hombre siempre que nos tiene en ese estado? Está tratando de vivir por él mismo. Vivir en su persona. El viejo hombre trata de vivir en su persona, separado de Dios. Right? Hacer lo que él quiere y resolver su problema, vivir de sus recursos, de su provisión, de su propia identidad. Una vez más, tenemos que volver siempre al primer Adán. Cuando Adán creyó que él podía encontrar por algún canal que no era por Dios, el ser igual a Dios, ¿se fijan? El ser igual a Dios.
El tener todo lo que tiene Dios, pero no confiando en Dios, ¿verdad? No la forma de Dios. Satanás le ofreció otra manera que era desobedecer a Dios. Desde ese momento, hermanos, hay un descontento en el alma del hombre, que son pasiones y deseos engañosos, que llevan un escrito, un guión en nuestra mente, en nuestro corazón, y es: yo puedo satisfacer mi alma. Yo puedo, por algo que yo hago, por algo que yo persiga, por algo que yo busque, yo puedo traer satisfacción a mi vida, encontrar la vida, encontrar el bienestar, encontrar la felicidad, encontrar la salud, encontrar la paz. Yo puedo pararme delante de Dios de alguna manera, como yo conciba a ese Dios o a ese poder superior, como piensan la gente, ¿no? Por algo que yo puedo hacer. ¿Se fijan? Yo puedo arreglar mi propio problema. Hermano, es muy importante este diagnóstico para que conozcamos de qué se trata la vida cristiana. El enemigo de la vida cristiana, antes de ser Satanás, ciertamente Satanás es un adversario, así se llama, Satanás quiere decir adversario. Pero el enemigo primero está ¿dónde? Adentro. Es nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Y esa concupiscencia, esa carne constantemente está diciendo: tú puedes vivir de tus propios recursos, planes, maquinaciones, obra. Tú puedes vivir de tu propia acción. Tú puedes ser el sujeto que realice lo necesario para traer contentamiento, lo que necesita tu vida. Ese es el hombre adámico. Ese, hermano, es por excelencia el pensamiento de la carne. Sí, pero pastor, ¿por qué usted no dice que el pensamiento de la carne es primero no matarás, no robarás? No, hermanos, porque si ustedes se fijan, Pablo puso un énfasis en el 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento tiene que ver con las pasiones. Pasiones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y por qué hay pasiones contrarias a la voluntad de Dios? Porque no hay satisfacción en Dios. ¿Se fijan? Lo que hay es una rebeldía en contra de Dios, que es el primer mandamiento. Un día vamos a hablar de los 10 mandamientos. Hermano, los 10 mandamientos están conectados los unos con los otros. Hay unas dinámicas de relación entre los 10 mandamientos que es poderosa. Si ustedes se fijan, el 10º mandamiento diagnostica la falta del primer mandamiento. El 10º mandamiento dice: no desearás nada en contra de la voluntad de Dios. Pero para no desear nada en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene que ser mi único. No tendrás ¿qué? Otro Dios delante de mí. La razón por la que yo deseo algo en contra de la voluntad de Dios es porque tengo otros dioses o ídolos en mi corazón. ¿Se fijan? Es porque yo no estoy completamente satisfecho en Dios. No confío en Él sin reservas, completo, ¿verdad? Perfectamente, de todo corazón, como manda la ley. La evidencia de que no guardamos el primer mandamiento como lo pide la ley es el 10º mandamiento. No es: no robarás, no matarás, no adulterarás. Porque si nos guiamos por eso, podemos decir: yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Sí, pero tú sí deseas matar, tú sí deseas robar, tú sí deseas adulterar. ¿Te das cuenta que hay en tus miembros corrupción? ¿Te das cuenta que hay en tus miembros muerte, carcoma? ¿Te das cuenta que hay un viejo Adán en tus miembros? Y de ahí la importancia del 10º mandamiento como evidencia de la falta, la primera tabla de la ley o el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué hemos dicho esto y hemos hablado mucho acerca de esto? Porque la lucha va a ser contra ese viejo Adán.
La lucha va a ser contra esa concupiscencia, contra ese estado de corrupción y de deseos pecaminosos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, interesantemente, este viejo Adán no acepta programas de rehabilitación. Yo puedo poner al viejo Adán en el mejor programa de rehabilitación en los Estados Unidos de América, en cualquier país, con el mejor programa. Y a lo mejor el viejo Adán deja de fumar, o deja la droga, o deja de robar, pero nunca va a poder dejar de tener deseos en contra de la voluntad de Dios. Nunca va a venir a estar plenamente satisfecho en Dios. Es incurable la enfermedad. La plaga del viejo Adán es incurable. Lo único que el viejo Adán es bueno para, estoy pensando en inglés, no se dice así, ¿verdad? Lo único para lo que el viejo Adán es bueno es para enterrarlo. Para morir. Es para lo único que sirve el viejo Adán o la carne. No se puede con el viejo Adán sentarse a darle una terapia. Oye, vamos a hablar te voy a convencer. Por eso el instrumento para el viejo Adán es la cruz. ¿No se ha fijado que de la cruz no se salva nadie? La cruz no se sienta a hablar con nadie. La cruz es un instrumento ¿de qué? De muerte. De muerte. Aunque nosotros lo llevamos, es verdad, en una cadenita, se ha convertido en un instrumento de belleza. Por supuesto, para nosotros los cristianos tiene un significativo correcto, ¿no? Pero la cruz es un instrumento de muerte. La cruz no negocia con nadie. La cruz no se pone a convencer a nadie, ¿verdad? No se pone a tratar de razonar con alguien. La cruz lleva un propósito y un propósito solamente, y es matar. Matar. Pero la cruz es solamente el verdugo, porque el verdadero juez es ¿quién? Dios, y específicamente ¿qué voz? ¿Qué voz? La ley. La ley. Porque ese viejo Adán quiere vivir de su propia conducta. Quiere estar libre para vivir de su propia conducta. Quiere engañarnos para llevarnos a vivir de sus propios recursos, ¿verdad? ¿Qué maneras toman estas conductas del viejo Adán? ¿Qué estrategias? Nosotros las estudiamos en el librito rojo, ¿se acuerdan? Diferentes, pero todas llevan un objetivo. En otras palabras, nosotros podemos describir la carne, el viejo Adán, y la concupiscencia que lo manifiesta como el deseo de vivir de mi propio yo. El deseo de vivir de mi propio yo, de mi propia acción. Eso puede tomar un deseo de rebeldía contra toda religión, o puede tomar una manifestación religiosa. ¿Estamos conscientes en eso? En términos de rebeldía, que a propósito, en el fondo, busca el mismo objetivo, que es mi yo es rey. Yo estoy bien en mis acciones. Por eso hemos dicho, y por eso es que muchas veces explicamos esto con el término de la autojustificación. La autosuficiencia, la autojustificación, etcétera, etcétera. Todo lo que es auto, todo lo que es el yo. ¿Por qué la autojustificación? Porque el más rebelde de los rebeldes, que no es iluminado por el Espíritu de Dios, se justifica a sí mismo. Se excusa, se acusa y se excusa. Romanos capítulo 2. Se acusa y se excusa. El más rebelde, ¿verdad? Se excusa en su rebeldía.
Dicen que los rebeldes son rebeldes sin causa. No, eso es mentira. Todos los rebeldes son rebeldes con causa. En otras palabras, ellos hacen de su rebeldía su propia causa, su propia bandera de validación. Yo en el ser rebelde hallo mi contentamiento, mi justificación, mi validación. Yo estoy bien en mi rebeldía. No dice mi rebeldía es mala, no, mi rebeldía es una basura, mi rebeldía es porquería. No dice nada de eso. No. Mi rebeldía es, me glorío en mi rebeldía. Ahora, eso es, vamos a decir, por la izquierda, ¿eh? Pero por la derecha me glorío en mi religión. Me glorío en mi religión, me glorío en que yo soy un testigo de Jehová y soy que estoy ahí siempre saliendo, ¿verdad? Haciendo tal cosa, compartiendo los tratados, el atalaya, ahí siempre en el salón, haciendo las cosas que Jehová quiere que yo haga, entendiendo la Biblia de los ancianos, todo esto. Estoy haciendo lo que debo hacer. Me glorío en lo que estoy haciendo. Islam, los musulmanes, me glorío en los 5 pilares del Islam y en esto y en aquello. ¿Será que hay cristianos también que se glorían en su religión? En el mal sentido de la palabra, porque el término religión ha tomado un mal sentido, ¿verdad? Porque religión en el sentido bueno quiere decir religarse con Dios, ¿verdad? Pero en el sentido del viejo Adán es que yo me glorío en que he cambiado. Yo me glorío en las cosas buenas que veo en mí. ¿Verdad? Yo era lo que decíamos al principio del testimonio. ¿Cuál es el testimonio evangélico en el reporte mayoritario? Yo era esto y ahora soy esto. Yo era esto y ahora soy aquello. Dios tiene que estar y me va a recibir de alguna manera en la ecuación de por qué yo voy a poder pararme delante de Dios. Es porque he hecho algo conforme a lo que Dios pide. Alguna obra para validarme delante de Dios he hecho para que Dios me reciba, me acepte. ¿Se fijan? De alguna manera, para encontrar paz y contentamiento, hago algo. Alguna obra de algún valor para poder encontrar paz y contentamiento en Dios. Hermano, esto nos describe a todos. Todos nosotros llevamos esta carne en nosotros. Nos estamos tratando de validar por algo que hacemos. Nos pasa a todos. ¿Será que me pasa a mí nada más, hermanos? Nos pasa a todos. Cuando venimos como decíamos la semana pasada, a la honestidad y la transparencia de la gracia, podemos confesar al viejo hombre. Podemos descubrir, exponer al viejo hombre. Porque Dios quiere hacer una sola cosa con él. Y es matarlo. Para la gloria de Él. Por supuesto, vamos a ver para qué. Y para hacernos bien a nosotros, por supuesto. Pero lo que quiere hacer Dios con ese viejo hombre es lo que ha hecho en Cristo, que es crucificarlo, enterrarlo, dejarlo en la tumba. ¿Verdad? Es lo que Dios quiere hacer con ese viejo hombre. No puede hacer otra cosa con él. Por eso decíamos, hermanos, que la vida cristiana no es... Primero, no puede ser caracterizada por cambio, transformación y reforma. La vida cristiana es caracterizada bíblicamente por muerte y resurrección. La regeneración es el nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica muerte primero. Muerte al viejo y nuevo nacimiento. Esas son las dinámicas y las características de la vida cristiana. Lo que queremos ver entonces con pasajes ahora, hermanos, es cómo es que Dios hace eso. Porque mucho de lo que pasa por cambio y transformación espiritual a veces no es más que mecanismos del viejo Adán que nos engañan. ¿Cuáles son cambios y transformaciones del espíritu?
¿Y cómo podemos ver al Espíritu obrando en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios hace esto? Una vez más, muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que morimos a una vida que va actuada, guiada, llevada por mi yo, right? Que es la carne. Y vivimos ahora en la vida de otro. Y esto es algo que no es intuitivo. Porque ¿a quién se le ocurre vivir en la vida de otro? Es algo que es locura. Es decir, yo tengo que vivir ¿qué? Mi propia vida. Yo soy el sujeto y el actuador, ¿no? el hacedor, el que realiza mis acciones. Y ciertamente lo somos. Ciertamente lo somos. Pero el milagro de la vida cristiana es que el Hijo de Dios nace de nuevo, enterrando al yo y recibiendo al nuevo hombre. Y lo que quiere decir eso es echando un lado mi yo y mi persona, mi actuación, mi guión, mis obras. Yo como sujeto que realiza algo para pararme justificado delante de Dios y venir a abrazar otra persona, otro yo. La única forma de poder hacer eso, si se trata de abrazar otra persona, no se trata de lo que tú haces entonces. Porque se trata de lo que otro ha hecho. En otras palabras, la vida cristiana se trata de matar tu yo y lo que tú haces. Y unirte a lo que otro ha hecho a tu favor. Matar, enterrar, negar, renunciar, perder el yo y ser unido al yo de otro por mí, a mi favor. De eso se trata la vida cristiana. La única manera, el instrumento que Dios nos da para ser unido al otro es la fe. En otras palabras, el confiar en el otro. ¿Qué cosa es fe? El confiar, el descansar, el creer en la vida del otro a mi favor. Cada vez que yo sustituyo algo de lo que yo hago para validarme, ¿qué quiere decir además validarme? Para justificarme, para excusarme, para decir basado en mí yo, cualquier cosa, sea de derecha o de izquierda, de religión o de rebelión, yo estoy bien. Estoy volteando ¿a dónde? Al viejo Adán, al yo. So, la vida cristiana se trata de cada día morir a ese yo, renunciando a él y vivir en la vida, la acción y la obra de otra persona. Por la fe. Y eso es lo que vamos a tratar de continuar discerniendo qué es lo que quiere decir. ¿Cómo es que Dios diariamente mata, pone en la tumba este yo? Y nos lleva cada día a confiar y a descansar y a creer más en otra persona. ¿Cómo es que Dios lo hace, verdad? Y para esto continuamos enfatizando las dinámicas de la ley y del evangelio, ¿verdad? Vamos a ver ahora, hermanos, interesantemente, el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo. Vayamos un momentico una vez más a Romanos 7. En Romanos capítulo 7. Abran en Romanos 7. Ok, y ahí leímos, como leímos la semana pasada, dice el versículo 9. Versículo 9 de Romanos 7. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Dice Pablo, ¿verdad? Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, reformé mi vida. Venido el mandamiento, empecé a vivir de una manera mejor. Qué interesante. Pastor, usted está diciendo que los cristianos no viven de una manera mejor. De ninguna manera, por supuesto que sí.
Pero lo que quiero decir es que antes de correr a la vida y a la transformación, hay que pararse en la muerte. Que Dios, para darnos vida, tiene que matarnos. Y no sabemos lo que eso significa. Corremos a la vida, corremos al cambio, corremos a la transformación. Y porque he dejado de fumar o de beber o de hacer tal cosa, Dios me está transformando. No, puede que sí, pero no necesariamente. Si es de fe, Dios te está transformando. Pero si es aquello que estás utilizando para validarte delante de Dios, es tu carne. Y la carne es un poderoso motivador. Es tu carne. Es tu carne. Porque el mecanismo del espíritu, como vamos a ver, es el no confianza en la carne. Es la muerte de la carne y la vida y la confianza en otro. Y eso produce frutos del espíritu. Obediencia a Dios. Y puede que sea dejar de fumar. Ya, claro. Y puede que sea abandonar un vicio. Y puede que sea, ¿verdad?, victoria sobre patrones pecaminosos. Claro que sí. Definitivamente, pero cuando es de fe. ¿Y qué quiere decir que sea de fe, hermanos? Bueno, veamos el testimonio de Pablo. Una vez más, hermanos, miren qué interesante. Y yo sin la ley viviendo. Pero ¿cómo es que Pablo vivía sin la ley si Pablo era un fariseo? Todos los días Pablo leía la ley. Decíamos, todos los días la podía recitar, estoy seguro. Pero vivía sin la ley. ¿Qué quiere decir que vivía sin la ley? No conocía el significado y la implicación de la ley. La ley estaba sin dientes. Es como un perro que le quitan los dientes. Cocodrilo sin dientes que te muerde. ¿Verdad? No hace su función, ¿verdad? La ley tiene tremendos dientes. Tremendos dientes. Y esos dientes buscan hacer su función. Cuando es del espíritu hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? Matan al yo. Matan al yo. ¿Y por qué matan al yo, hermanos? Exactamente. Porque muestra lo que el yo nunca produce ni da. Ciertamente. Porque muestra lo que el yo nunca cumple. Debe cumplir, debe hacer. La ley muestra lo que nosotros debemos hacer, nuestra persona, que es lo mismo que decir. Ahora alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo es que la ley nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que nosotros no podemos hacer? Gracias por preguntar. Porque nosotros somos representados por el primer Adán. Y el primer Adán sí podía hacerlo. La cabeza representativa de nuestro estado primario, original, es el primer Adán. Y al primer Adán se le pidió lo que el primer Adán podía hacer. Ahora nosotros nacemos depravados, corruptos en este estado, ¿verdad? En este estado de ¿qué? De corrupción, como hemos dicho y ya lo hemos descrito lo que significa, de desatisfacción con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos, del hombre antiguo que quiere escaparse de Dios constantemente, ¿verdad? Pero Dios no cambia su estándar. Porque Dios le pide al hombre lo que le pidió a su cabeza representativa, al primer Adán, que es la ley. Pero el problema es, hermanos, que el cristianismo se resume en dos cabezas representativas. La primera cabeza, que es Adán, y la segunda cabeza, que es Cristo. Las acciones del primero nos han destituido de la gloria de Dios. Nosotros hemos nacido en esta corrupción del primero. Y las acciones del segundo nos van a restaurar a la gloria de Dios. Pero se fijan que son por las acciones de ¿quién? Del otro. Pastor, ¿dónde dice eso? Manténganse ahí en Romanos 7, en el dedo, y vayan a Romanos 5. En Romanos 5, versículo 19.
En Romanos 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Se fijan? ¿Por la obediencia de quién? De un hombre, de Adán, nuestra cabeza representativa. Entró la muerte en el mundo, el pecado, la corrupción. Y los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, esta es la clave para entender el plan de Dios. Las dos cabezas representativas, Adán y Cristo. Si ustedes se fijan, esto se repite en la Biblia a través de sus páginas. Y es un tema vigente en Pablo en sus diferentes cartas. El primer Adán y el último Adán. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos pecado, pero hemos recibido esta herencia ¿de quién? Del primer Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que esa historia, yo como sujeto, no tengo esperanza. Nada que yo haga, mi persona realice, me puede constituir justo delante de Dios. Nada. Hermano, si entendiéramos esto, vendría luz después de las tinieblas a la iglesia de Dios. Como dice el refrán de la Reforma, post tenebras lux, ¿verdad? Después de las tinieblas, luz. Porque esto es, hermanos, la doctrina de los pactos, del pacto pactual, de que Dios hizo un pacto con Adán. Y ese pacto tenía repercusión para toda la humanidad y era el pacto de obras. Que después Dios repite el mismo lenguaje a Israel. Es algo así como que para que el mundo pueda ver lo que ha sucedido en Adán, que ya no está por ningún lado, ¿verdad? Nos da Exhibit B. Un abogado trae la evidencia número 1 y después trae la evidencia número 2. La evidencia 1, Adán. La evidencia 2, Israel. En la historia de la redención. Oseas capítulo 6. Como Adán, Israel violó mi pacto. Y por extensión, evidencia número 3, toda la humanidad. Toda la humanidad, ¿verdad? ¿Qué queda entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? La ley de Dios viene a hacer algo. Porque el problema del primer Adán es que continúa amarrado y atado a su libreto, a su historia, a su guión, a su protagonismo, a su acción, a su obra. El primer Adán quiere decir, en Adán caímos y ahora en mí mismo me levanto. ¿Se fijan? Así quiere decir la carne. Es lo que trató de hacer el primer Adán. Eso está ahí como un tipo, un prototipo, un ejemplo, una enseñanza para nosotros, hermanos. La única manera, ¿qué tiene que pasar con ese primer Adán? Muerte. Lo único que es bueno ese primer Adán para hacer. Lo único que necesita, que es correcto hacer con ese primer Adán es matarlo. Morir. Por eso decimos muerte al yo. Pero aquí va una vez más nuestra carne con esta doctrina. Muerte al yo. Yo lo puedo hacer. Yo lo hago. Yo muero. Yo renuncio a mí mismo. ¿Qué hay que hacer? Renunciar al yo, morir a mí mismo. No, yo sé qué es eso, qué eso significa. Es traerle alguna obediencia, renuncia, compromiso a Dios. Y ahí va una vez más el viejo Adán a querer vivir de su propio yo. Somos llamados a morir y a negarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Y cómo es que esto solo puede ser una acción de fe? De arrepentimiento y fe. Y ninguno de los dos es algo de nuestro mérito o valor que traemos. Sino la única acción que traemos es el conectarnos a la vida de otro. Al guión de otro, al libreto del otro, a la acción del otro, a la acción, a la vida del otro, a la muerte del otro, a la resurrección del otro.
Cristo no solamente murió para nuestro perdón, sino vivió para nuestra justicia o por nuestra justicia. El cristianismo ha mirado las dinámicas de la vida cristiana como que Dios me perdona, pero con el objetivo y el propósito de que yo ahora pueda vivir de tal manera delante de Dios que Dios me acepte. Eso es el catolicismo romano de la Edad Media. Y tristemente, el cristianismo evangélico y entre muchos círculos reformados de hoy. Dios me perdona, pero hay que arrepentirse. ¿Qué es lo que dicen las personas con esto? Hay que obedecer a Dios, porque si no, no eres salvo. Tienes que abandonar tus pecados. ¿Y cuándo vas a abandonar la violación del 10º mandamiento? ¿Cómo puedes abandonar aquello que en ti nunca cambia? Y esto para los hombres es un dilema. Que cómo lo han querido, cuáles doctrinas han querido cambiar esto. Por ejemplo, los metodistas, con el perfeccionismo de Wesley, los séptimo día adventistas, con las enseñanzas de Elena de White, todas ellas, el pentecostalismo, ¿verdad? Todo el que todo procede de un pelagianismo, arminianismo. ¿Qué quiere decir estas doctrinas? Estos nombres que estamos tirando. De alguna manera, lo que Dios hace es para empoderarme a que yo haga algo y que Dios me acepte. Ese no es el cristianismo. Es una distorsión del cristianismo en su peor forma. ¿Por qué en su peor forma? Por la sutileza de lo que enseña. Porque la peor forma no es lo que sabemos que es malo, sino aquello que luce y suena bueno y piadoso. Porque ¿cómo es que Dios nos acepta? Y la forma en que nos acepta es la forma en que nos empodera para vivir la vida cristiana. Muerte y resurrección. ¿Y qué Dios va a utilizar para eso? Sus dos voces, la ley y el evangelio. Se fijan entonces, volviendo al texto, Pablo vivía sin la ley, o él pensaba que vivía. Vamos a ver cómo se da eso. Vamos un momentico, mantengan en Romanos 7 y busquemos, hermanos, Filipenses 3. Vengamos al testimonio de Pablo. Y yo quiero que lo comparen con el testimonio del reporte mayoritario evangélico hoy, ¿verdad? Ustedes me dicen si así está hablando el cristianismo hoy, como habla Pablo aquí. Filipenses capítulo 3. Una vez más, fíjense, vamos a llevarlo paralelo. En Romanos 7 dice, y yo sin la ley viví en un tiempo. ¿Qué quiere decir que Pablo sin la ley vivía en un tiempo? Filipenses capítulo 3 dice, comenzamos en el 3 de Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir servir a Dios en espíritu? Hermano, cuando ustedes saben, es bueno hacerle preguntas al texto. Y tengan confianza, el mismo texto va a responder. Gloria a Dios que Dios o nos lo responde en el mismo texto o nos lo responde en otros textos paralelos. En este los responde ahí mismo. Fíjense, nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir servir en espíritu a Dios? Oh, dar 3 vueltas de carnera, tirarse para atrás en un éxtasis, hablar, ¿verdad? Cosas jerigonzas. Oh, quiere decir un éxtasis místico. Oh, quiere decir hacer muchas cosas buenas en mí mismo. Eso es lo que quiere decir. Y nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y ahora que decir, no me glorío en quién, en mí, sino me glorío. ¿Qué quiere decir mi gloria? Mi gloria, vamos a parafrasear, ¿no? A decirlo en otras palabras. Mi validación, mi confianza, mi roca, mi descanso, mi identificación, ¿verdad? Cualquier cosa que yo pongo para validarme, ¿está en quién? En otra persona. En Cristo Jesús. Los de la circuncisión querían gloriarse en su carne.
y literalmente en su carne. Por eso Pablo le llama los cortadores y los perros. Tremendas palabras de Pablo. Los perros no son un momentico, los perros no son los homosexuales, hermanos. Los perros, Pablo aquí menciona y hace referencia a los cortadores en la carne, los mutiladores del cuerpo, aquellos que quieren traer una cortada en su carne, algo en su carne para gloriarse delante de Dios. Algo en su yo para gloriarse delante de Dios. Una cortadura de nuestro propio haber, de nuestro propio yo. Es interesante, aquí yo predicaría a Elías y los profetas de Baal, ¿verdad? Se estaban cortando, ahí están los hombres, la humanidad cortándose en sus altares de sus propios yo. Sus compromisos, sus resoluciones, sus obras, sus acciones, sus mejorías, sus reformas, sus obras, sus virtudes. Ahí están los Baales de este mundo, de esta carne. No solamente son los santeros. No, hay muchos altares blanqueados. Muchos altares blanqueados, hermanos. Hermano, no queremos un cristianismo radical. Este es el cristianismo radical. Espérate, al hombre natural adámico le encanta el cristianismo radical de su propia fabricación. Yo hago tal cosa, yo he hecho esto, la gloria a Dios. La gloria a Dios, En los labios la gloria a Dios, pero en el mecanismo espiritual y de alma, la gloria está ¿en dónde? En el yo. ¿Y por qué la gloria está en el yo? Sobre todo para los cristianos, hermanos, que se validan de esta manera porque se validan a través de la ley. Validan el yo con la ley. Y la ley no es dada para validar el yo, sino para... ¿Cómo yo sé que es del Espíritu? Cuando la ley mata el yo, no lo deja actuar. No cuando la ley es el instrumento para decir lo que me dice, yo lo hago. Por lo tanto, yo soy un cristiano. Pero si en la cena dice que nosotros somos de aquellos que nos autoenjuiciamos, no que nos autojustificamos. El discernir el cuerpo de Cristo es que eso es lo que yo merezco. Es un autoenjuiciarme. Y el autoenjuiciarme viene definitivamente por el Espíritu al venir el mandamiento, al venir la ley. Pero Pablo vivía sin la ley en un tiempo. Veamos su testimonio. Dice Pablo en Filipenses 3, entonces, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Déjenme mostrarle cómo era mi confianza en la carne. Una vez más, hermano, esta es la explicación a Romanos 7, 9 al 11. ¿Qué quiere decir que Pablo vivía sin la ley? Esto es lo que quiere decir que Pablo vivía sin la ley. Miren, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vivía sin la ley, ¿me? Pensaba que era irreprensible en cuanto a la ley y vivía sin la ley. ¿Por qué? Porque estaba tergiversando la ley, usando la ley, manipulando la ley, que es lo que el hombre adámico es adepto en hacer. Tú le das la ley al hombre adámico y es un hombre mágico. Te saca un conejo del sombrero. Te saca un conejo del sombrero. Te saca algo para validarse a sí mismo. ¡Pum! Enseguida coge la ley, la disminuye el pecado, por lo tanto disminuye la gloria de Dios y entrona al hombre. Y pone al hombre como algo cumpliendo la ley. Wow, ese es el Pablo que vivía sin la ley. El que pensaba que delante de la ley era intachable. Que se validaba, decía, yo, ley,
yo intachable. Ley, yo justo. Ley, yo bueno. ¿Se fijan? Eso es. ¿Se fijan, hermano? Pregunta, hermanos. ¿Este es el testimonio de la iglesia evangélica de hoy? ¿Este es el testimonio que oímos hoy? No lo oímos en la iglesia evangélica, reporte. No, esto no es lo que hablan ellos, al contrario. Porque yo esto, porque aquello. A ver, da tu testimonio ahí. Porque yo, no hay nadie. El día que alguien salga, no, porque es miserable de mí, sal de aquí. Estás trayendo condenación sobre tu vida. No seas tan negativo. La cruz, ¿qué es eso de la cruz? Nosotros ya no hablamos de la cruz. Así le dijeron a una hermana, un familiar de ella. ¿Ustedes qué es eso? Ustedes hablando de la cruz. Eso es maldición. Nosotros estamos en bendición. Hermano, ¿qué clase de verdad? ¡Qué locura! ¿No es esa la obra de Satanás, hermanos? ¿Cómo sabemos a los falsos profetas? Por esas locuras, hermanos. Por sus frutos los conoceráis. ¿Cuáles son los frutos de los falsos profetas, hermanos? Que el pasaje habla. No lo que hemos nosotros interpretado. Por otros pasajes, quizás, está bien. Pero los frutos de los falsos profetas que vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas. Vienen disfrazados de ovejas. So, no podemos ir a ver, ¿verdad? Porque usted no puede ver el corazón de alguien. ¿Puede usted verlo? No. Pero usted sí puede oír lo que ¿qué? Lo que sale de su boca. ¿Cómo pueden hablar ustedes algo bueno acerca de mí siendo malos? El cristiano comienza a dar el testimonio del evangelio. En mayor medida, a veces somos bebitos en Cristo y continuamos hablando con la carne. Pero ciertamente, si hay una llamita de verdad, cuando viene la predicación y la instrucción correcta, porque Dios no trabaja sin medios, hermanos. Porque esto tampoco es un vuelo místico. Una cosa estática, una cosa que viene sin entendimiento, sin razón. ¿Dónde estamos hoy también? ¿En qué clima evangélico estamos hoy? No a la razón, no al entendimiento. Sin embargo, Pablo razonaba todos los sábados en la sinagoga con ellos de las Escrituras. Ciertamente Dios ilumina el entendimiento. Ilumina la razón, no las que las elimina. No las elimina, las ilumina. No elimina nuestro intelecto, nuestra mente y nuestro razonamiento. La informa por la Escritura y la ilumina. ¿Dónde está esa iluminación? La luz del mundo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Su persona y su obra. Allí entonces la Escritura. Cómo Él, ¿verdad? Nos explicaba cómo toda la Escritura testificaba de Él. Y nuestros corazones ardían. ¿Verdad? No era algo místico y algo... ¿qué quiere la iglesia evangélica hoy? Sentir. Ten cuidado que a lo mejor estás sintiendo un demonio. ¿Cómo tú sabes que no habló un demonio si tú no sabes qué demonio habló? Tú no sabes qué demonio habló, disculpa la expresión. ¿Cómo podemos decir si hay un metal que resuena y un címbalo? ¿Cómo podemos saber qué nota está tocando? ¿Es retirada de la batalla? ¿O es que nos mantengamos? ¿O es que nos movamos a la derecha? ¿Se fijan, hermanos? Y así está la iglesia evangélica de hoy con el espíritu de tinieblas. Con experiencias que son las mismas experiencias de los condulines de la India. ¿No han visto los videos? Las mismas experiencias, las lenguas, que los mismos que hablan allí también, ¿verdad? Las mismas experiencias. ¿Cómo sabemos que no es de Dios, hermano? ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Porque no lleva el mensaje de Cristo correcto y verdadero. Lo decimos con toda propiedad y peso y responsabilidad. Son falsos profetas. Porque si no, la palabra miente. La palabra miente. Gloria a Dios que Dios tiene a su pueblo en todos lados y a sus ovejitas.
Y el Señor se glorifica de diferentes maneras. Y va obrando. Y va ahí trayendo a la conciencia, va trayendo más luz. Dios tiene en su plan soberano diferentes momentos y tiempos para cada persona conforme a los caminos que Él solamente en su voluntad soberana y secreta tiene, que no sabe. ¿Por qué Dios me dejó en esto? ¿Por qué pasó esto? El Señor tiene sus planes. Y el Señor lo ha hecho conforme, ¿verdad? Pero te ha traído a luz y también va a traer a luz, pero va a través de su palabra. De iluminar el entendimiento con la palabra de Dios. Por eso es que decimos, hermanos, sola escritura. Esto es lo que queremos decir con esto. En la escritura tenemos todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. ¿Verdad? El testimonio de Pablo, entonces, hermanos, se fijan, es un testimonio donde él, con lo que dice en Filipenses 3, muestra cómo él confiaba en la carne. Pero ahora Pablo va a tomar todo eso. En Cuba, hermano, nosotros íbamos a veces a las casas de los santeros cuando se convertían. Y nos gloriábamos, ¿verdad? Damos gracias a Dios en recoger todos aquellos altares y tirarlos en los sacos, todo, limpiarlo todo. Ahora Pablo va a coger toda su santería y la va a meter en un saco. Que es lo mismo que decir todo su yo, su santo yo. Y ahora Pablo lo va a condenar. Romanos 7 dice, mantenemos ahí en Filipenses, ¿verdad? Mantenemos ahí, volvemos ahí enseguida. Pero en Romanos 7, 9 dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, a propósito, el 10º mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Ahí está el morir y el resucitar. Las dinámicas de muerte y de resurrección. Que Pablo entonces puede, a través de la iluminación del Espíritu con la ley de Dios, morir a su yo. ¿Qué quiere decir morir a su yo? Es alguna virtud, el morir al yo, ¿es alguna virtud de Pablo o es negar toda virtud en él? Claro, es el negar toda virtud en él. Por eso, hermano, cuando oigan predicar, no importa de qué calibre, de dónde sea, no importa, hermano, sea el hombre mentiroso y Dios verás. Cuando el hombre quiera poner algo de su obediencia, de su compromiso en la definición de negarse a sí mismo, usted sabe que el hombre antiguo está ahí en acción. En acción. Pero disfrazado ¿de qué? De oveja. Y este disfraz no es cualquier disfraz, no es como un disfraz de las marionetas ahí. Es un disfraz de calidad. Esto no es que tú puedes hacerlo así, enseguida le ves que es una... No. Te puedes pasar toda la vida pensando que eso es una oveja. Son maestros de la ley. Se declaran a sí mismos ministros de justicia. Y son demonios. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, voy yo ahora a decir, bueno, fulano, no, quizás hasta allí no llego, excepto algunos que no nos dan duda en lo absoluto a lo que están haciendo y diciendo, ¿verdad? En la forma en que lo están haciendo, para saquear, para robar, etcétera. De otros tenemos nuestros pensamientos y nuestras dudas, pero esas cosas, ¿verdad? Al final del día se las dejamos a Dios. Pero lo que podemos juzgar es su mensaje. Y decir, este mensaje es el mensaje de un demonio. A lo mejor la persona no es el demonio, ¿verdad? Pero está engañado y cautivo por un ¿qué? Doctrina, gracias, doctrina de hombres y de demonios. Ahora fíjense lo que sigue diciendo, hermanos. En Romanos 7, ¿verdad? Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida. Oh, qué interesante.
Qué interesante. El mandamiento de la ley era para vida, sí, ciertamente, para el primer Adán. El primer Adán, si vivía en el mandamiento, ¿qué pasaba? Vivía. Y Dios sigue pidiéndole eso al pueblo de Israel. ¿Ustedes quieren vivir? Vivan en mi obediencia. Esa es la manera de vivir. Vivan. Pero ya lo estaba haciendo Dios ahora para decirle al pueblo que podían vivir a través de la ley. No. Porque ya el hombre está caído. Dios introdujo la ley ahora para introducir el conocimiento del pecado, como le pasó a Pablo. ¿Se fijan? Pero ciertamente ese mandamiento que es justo, santo y bueno, si alguien lo guarda, ¿es para qué? Para vida. Pablo entonces dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. Era necesario, Pablo, matarte para darte nueva vida. En Cristo Jesús, unido a la vida de otro, a la persona y a la obra de otro, para que ya no fueras más al yo. Por supuesto, ese es el reto de la vida cristiana. Por la razón por la cual continuamos ahora en un proceso de crecimiento, es porque el yo continúa ¿en qué? En acción en nosotros. Y la vida cristiana es continuamente llevando ese viejo hombre en la conciencia, en nuestra mente y nuestro corazón. ¿A dónde? A la muerte. Vamos a ver lo que significa eso, ¿verdad? Con las palabras de Pablo. Pero vemos aquí entonces el testimonio de Pablo, que ahora dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Alguien ahora puede venir aquí y decir, ¿ves? Hay algo que yo voy a hacer para que Cristo me reciba. No, lo único que vas a hacer es perder tu yo. Renunciar a tu yo para ganar el amor de Cristo. ¿Qué es renunciar a tu yo? Reconocer que en ti no hay ninguna virtud. En otras palabras, o tú quieres salvar tu vida, y el que la quiera salvar, ¿qué va a pasar con ello? La pierde. Si tú quieres salvar qué interesante, hermano, son paradojas. Por eso decimos que esto no es intuitivo, es una revelación del Espíritu. No es difícil de entender y comprender, pero el Espíritu Santo tiene que iluminar nuestra alma. Eso es la regeneración, precisamente. El lavado de la regeneración, del nuevo nacimiento. Unidos a la muerte, a la resurrección de Cristo. Es nuestro bautismo. ¿Qué tiene que suceder? Que yo pierda mi vida. ¿Tú quieres ganar tu vida? Piérdela. Ay, ¿qué tengo que hacer para perderla? ¿Qué virtud? ¿Qué obra? ¿Cómo me tengo que flagelar? ¿Cómo tengo que comprometerme? ¿Cuánto sacrificio tengo que hacer? Y ahí van los maestros y ministros de justicia a proliferar las obras para que tú pierdas tu vida. Compromiso 100%, es esto y aquello. Tienes que, ¿verdad?, rendirte a todo el señorío de Cristo. Tienes que hacer tal cosa. Tienes que mostrar de esta manera. No, pierde tu vida. Todo aquello balance positivo, cuéntalo como maldición. Di, maldito soy, inmundo soy. ¿Sabes lo que es perder la vida? Coger una campana y caminar andando, y cada vez que tu carne quiera decir yo, tú le dices, inmunda, inmundo soy. Como los leprosos, inmundo soy. Oye, he hecho esto, ¿verdad? Que, oye, yo soy un buen cristiano, mira cómo estás orando últimamente. ¡Inmunda! No te gloríes en ti mismo. Nada, pero yo he hecho esto, pero sí, aunque he fallado en esta área, pero yo he sido buen padre. ¡Inmunda! No, yo me he comprometido, yo realmente me he negado a mí mismo, porque yo en realidad me he rendido al señorío. ¡Inmunda! El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, la ganará. Aquí está, hermanos, el testimonio espiritual profundo de las dinámicas de muerte y de resurrección, no de la reforma de conducta.
No el testimonio del reformismo, del conductismo, el cambiar de adicciones, el mejorar tu matrimonio, el dejar de ser un homosexual. Y aquellas cosas que los demás tienen malo, porque usualmente no son las mías, o son las que yo he logrado dominar. Pero sí, tú dejaste de fumar, y esa ira, ¿cuándo te la vas a quitar? ¿Cuándo vas a quitarte esa ira, viejo? Oh, sí, tú dejaste, mujer, tú te emborrachabas. ¿Y cuándo vas a dejar de manipular a tu esposo? ¿Cuándo vas a dejar de no darle sexo hasta que él haga lo que tú quieras? Wow. ¿Se fijan, hermanos? Entonces venimos a decir, inmundo soy. Wow. La maldad. Vino el 10º mandamiento y expuso la corrupción y la inclinación en mí hacia el pecado y mi descontento con el yo, porque estoy descontento con Dios. Y mi descontento con el prójimo por extensión. ¿Se fijan, hermanos? Pablo entonces dice, estas cosas ya son pérdida. Ahora fíjense cómo sigue explicando. Lo tengo por basura. Todos los días, hermanos, nosotros debiéramos, en la misma manera que vamos al baño. Disculpe, hermano, que, ¿verdad? Debiéramos tirar por el baño nuestro yo. Ese es nuestro problema, hermano, que estamos muy llenos del yo, de nuestras virtudes, de nuestras justificaciones. Se fijan, hermano, a medida que una iglesia crece en gracia, disminuye en la iglesia este tipo de expresión, hermanos. Es más, hermano, disminuye en la iglesia que yo hago esto y hago aquello, hermanos. La persona comienza a hacer y no quiere que nadie sepa. No quiere que nadie sepa, hermanos. Porque sería hacer pensar a las personas de alguna manera que yo soy algo que en realidad yo en mí mismo no soy. Ah, sí, comenzamos a hablar ahora y a exaltar la gloria de Cristo. Comenzamos a hablar acerca de las acciones de Cristo en su cuerpo de una manera diferente. ¿Verdad? Comenzamos no solo a hablar, hablamos porque lo sentimos en el corazón. Yo creí, por lo tanto hablé. Yo creí y por lo tanto hablé, hermanos. El testimonio va conforme a lo que creemos, a la convicción del corazón. Y de esta manera comenzamos a actuar también. Por supuesto, las inconsistencias, los pecados continúan porque estamos en nuestra carne, pero ya no las escondemos delante de Dios. Y a medida que Dios lo permita, somos más transparentes los unos con los otros. Nos asociamos diciendo como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Qué testimonio de Pablo, Es decir, antes de ir a la vida, las cosas positivas, las acciones buenas, las cuales hay, existen. Pero antes de ir allí a la obediencia, primero hay un testimonio ¿de qué? De muerte. De muerte. Miserable de mí, woe is me, inmundo yo soy. No, yo en realidad no merezco nada, por la gracia de Dios. Esto pueden ser clichés también, esto lo podemos decir sin qué, sin creerlo. El problema no está en lo que obramos, sino en lo que no creemos. Lo que no creemos, hermanos, no lo creemos en nuestro corazón. Al no creerlo en nuestro corazón, no actuamos correspondientemente. ¿Se fijan? La fe lleva frutos y la fe no es obra. El que cree, hablará y obrará. Ciertamente en la medida que vaya creciendo en fe conforme a la medida de fe, de la gracia de Dios y, ¿verdad?, de la forma en que Dios lo vaya madurando conforme a los frutos, ¿verdad?, que Dios está obrando en esa vida y el uso de los medios de gracia en su vida. Pero este es el testimonio. Pablo entonces dice, versículo 9, y ser hallado en mí, obrando la obediencia de la ley. ¿Dice Pablo eso? Y ser hallado en él.
Cuando Él venga, yo quiero ser hallado en Él, no en mí mismo. ¿Se fijan? Ser hallado en Él. Ser hallado en Él es que no tengo confianza en mi carne. Que cuando Él venga, hermanos, si Dios va a utilizar una onza de mis obras para recibirme, yo voy al infierno. Y usted, ninguna confianza en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Justicia conforme a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Las obras que yo realizo para validarme por la obediencia delante de Dios. ¿Quiere decir que las obras del Espíritu son malas y las rechazamos? No, de ninguna manera. Son hermosas, gloriosas. Dios las va a exaltar. Tienen repercusiones eternas. Pero nada de eso es lo que te valida delante de Dios. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La fe que es la que abraza la justicia de otro. La justicia de Cristo Jesús a mi favor. Hermanos, es cuando yo vivo validándome por esa justicia a fin de conocerle. Es que puedo venir a conocerle y el poder de su resurrección. Porque finalmente comienzo a actuar por gratitud y adoración. Finalmente, hermanos, cuando yo soy libre de la condenación del pecado, que soy libre, que ya, como vamos a después ver en Romanos para terminar, no concluimos hoy, porque quiero ver otro pasaje. Cuando ya la ley no me condena, mis pecados no me condenan. Pero pastor, no diga eso, que la gente empieza a pecar. No conoces la gracia. Eso es una licencia para pecar, pastor. Pon algo ahí, balancea la gracia con algo, que es lo que tienes que hacer. No, hermanos, no hay que, para exhortar al pueblo, se le dice lo que tiene que hacer, que es la ley, ciertamente. Pero después no hay que venir a la gracia de Dios y condicionarla con lo que tiene que hacer para que el cristiano haga. La gracia es suficiente para que el cristiano haga. Amén. Por supuesto, cada vez que la enseñemos va a ser malinterpretada. A Pablo lo malinterpretaron. ¿Qué puedo esperar para mí? ¿Qué Pablo decía? Como dicen muchos que nosotros decimos hagamos males para que bienes vengan. Así decían que Pablo enseñaba, hermano. Pablo, no enseñe más así, que mira, la gente va a pensar que puede hacer. Es verdad que la gente lo va a pensar, pero si la gente no lo piensa, no has estado enseñando la gracia. Hay predicadores, hermano, que jamás va a haber ninguna equivocación en cuanto a la gracia. ¿Por qué? Porque no le enseñan. Porque no le enseñan, caramba. Cuando Pablo la enseñó, hubo equivocación. Y por eso hay que volverla a repetir. Y volverla a repetir. Y volverla a repetir. Y nuestro espíritu se va aclimatando a ella. ¿Verdad? El viejo hombre cada día más va siendo puesto en la tumba. Y salimos por la fe a nuestra unión con Cristo. Y todo lo que Cristo tiene a mi favor es mío. Y por lo tanto, como ya soy libre de la condenación de mi yo, ¿qué hago yo cuando soy libre de la condenación de mi yo, hermanos? Cuando verdaderamente lo creo. Cuando este mensaje cala en el corazón de alguien, hermanos, inevitablemente se levanta una acción de gracias. Amén. Y un asombro. ¡Oh, Dios! ¡Cuán bueno eres! ¡Cuánta misericordia, Señor! Eso es fruto conforme al primer mandamiento. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque finalmente sabemos que solo Jehová salva. Amén.
Solo su nombre es bendito. Primero, segundo, tercero. No hay imagen y semejanza de Dios que me pueda salvar como Jehová. Solo Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo a testificar de Él y a convertirme a Él. Salva. En ti solamente está quietada mi alma. Por supuesto, como estamos en la carne vuelve ¿a qué? A traer la inquietud, la duda, la insatisfacción. Pero por eso es que continuamos y perseveramos por la fe. Y crecemos en fe a través de los medios de gracia que continúan diciendo, no. En Cristo Jesús está la bondad de Dios a tu vida. El perdón, no le hagas caso a la carne, no le hagas caso al pecado, no le hagas caso a lo que siente, no le hagas caso a Satanás. Tú me perteneces, hijo. Eres mío. Yo te amo. Ese mensaje gana el corazón del pecador. Para entregarse a Dios en esta adoración y gratitud, porque ¿qué más podemos hacer por Dios? Que no sea adorarle y agradecerle. Como decía el salmista, ¿cómo pagaré mis votos a Dios? Alzaré la copa de mi salvación. Dándole gracias, amén. ¿Verdad? Además es elemental, hermanos, dándole gracias. Y cuando yo le doy gracias a Dios, ¿cómo salgo yo al mundo? ¿Cuál es ahora la actitud hacia mi prójimo cuando yo he venido a comenzar a entender, a aquilatar y a recibir el amor, el perdón y la misericordia de Dios? Con la misma disposición. Ciertamente nos viene la carne, pero de pronto el Señor dice, oye, estás actuando, si tú eres un hijo de Dios y tú has recibido misericordia, viejo, no le tires los rayos y los centellas al otro. No, él es un miserable, igual que tú eras, igual que tu carne es. Ten misericordia, aguanta el juicio. Oye, pídale que te ayude a perdonar, Señor, ayúdame, Padre. ¿Quién soy yo, Señor? Oh, Padre, tú me has hecho bien. ¿Qué razón tengo yo para hacerle mal? Si ya yo estoy en ti, lo tengo todo. ¿Se fijan? Ahí está iluminando la gracia otra vez. En Cristo Jesús. No, voltéate en hacerle bien ahora. Si no te va a quitar nada. No, pero habló mal de mí. Pero no importa. ¿Y qué si tú estás escondido en mí? No importa lo que diga el hombre. ¿Qué daño te puede hacer el hombre? ¿Temerás al hombre si me tienes a mí a tu lado, hijo? ¿Te fijas, hermano? Y de esta manera Dios nos va transformando en adoración, gratitud y alabanza a Dios, primera tabla de la ley, y en beneficio al prójimo, segunda tabla de la ley. Porque Dios comienza a dar frutos contrarios al 10º mandamiento, que son afecciones, deseos afectivos de amor a Dios. Cuidado, hermanos, cuando la gente diga que el amor solamente es un acto de la voluntad. Y el 10º mandamiento. Hay deleite, gozo, paz, que no es la paz y el deleite del mundo, pero Dios empieza a levantar en nuestras vidas un amor y una inclinación a Dios, contraria a la inclinación de la carne. Al descontento, Dios levanta el contentamiento. A la ira, Dios levanta la paz. Al adulterio y a la infidelidad, Dios levanta la fidelidad, ¿verdad? Y el compromiso. ¿Por qué? Porque estamos en Él asegurados. Y eso lo comunica la gracia de Dios. Y no por mis obras, sino por las de Él. Por eso es que puedo estar asegurado. Porque si fuera por mis obras, nunca pudiera estar asegurado. Y entonces empiezo a pretender o a obrar. Ocultar, obrar, cumplir o a cumplir. Era la otra palabra del librito, a cumplir. Para de alguna manera encontrar ese contentamiento, pero eso solo te lleva o a la hipocresía, a la falsedad o al desespero. Porque tú no puedes satisfacerte en tu obra. Es la obra de Cristo la que satisface el alma. Amén. Lo abrimos ahora.